Hay actores muy famosos, esos que protagonizan tus películas favoritas. Esas mismas películas que son taquilleras y que ganan muchos millones de dólares, tienen detrás una gran inversión, el pago a los actores. En estos casos son realmente grandes. ¿Tienes idea de quiénes son los actores mejores pagados? Esto es Lifestyle and Money y en este video conocerás quiénes de tus actores favoritos están en la lista de los mejores pagados en la actualidad. Hollywood nuevamente se puso en marcha, y hasta más rápido que nunca, retomando viejas producciones y creando algunas otras, aunque en su momento la industria del entretenimiento fue una de las más afectadas por la pandemia en términos de reactivación, el cine ha vuelto al ruedo con diferentes entregas y haciendo que sus protagonistas se embolsillen grandes montos de dinero recaudados con las películas más populares del momento. Es necesario recordarte que los actores suelen diversificar sus ingresos y que además de desempeñarse en varios aspectos, también reciben ganancias de publicaciones, regalías y todo lo que pueden hacer con su imagen. Ahora sí, iniciamos este top 10 de los actores masculinos más ricos de Hollywood. En el puesto número 10 está Clint Eastwood. Sin duda, su riqueza se ha visto realizada por el brillante catálogo de películas de la estrella, que ha consolidado su estatus como uno de los personajes más importantes de la historia del cine. Algunas de las más populares son El bueno, el malo y el feo, El gran Torino y Harry el sucio. Desde que hizo sus millones, Eastwood ha aumentado su riqueza a través de una serie de empresas diferentes que incluyen bienes raíces y una increíble colección de vehículos. Además, Eastwood posee una gran cantidad de propiedades en todo el mundo, incluida una impresionante mansión de estilo español de 6.136 pies cuadrados en Bel Air. Todo esto lo ha logrado tras muchos años de trabajo arduo en la industria que lo han dejado con un patrimonio de 375 millones de dólares. Por algo le dicen el vaquero más rico del mundo. Número 9. Keanu Reeves. Este actor muy popular ha estado trabajando en películas desde mediados de la década de 1980, pero además de eso es escritor y músico. Quizás conozcas al actor libanés por su interpretación de John Wick o The Matrix. Según el sitio Celebrity Net Worth, se dice que tiene una fortuna de 380 millones de dólares y que cobra alrededor de 8 a 10 millones de dólares por aparecer en distintas producciones cinematográficas. Y tiene todo el sentido del mundo, porque en las películas donde ha participado se generó un total de 4.1 millones de dólares. Entre todo lo que hace, el actor también es filántropo, y donó 30 de los 200 millones de dólares que ganó con la película Matrix a distintas organizaciones benéficas. Y así, a pesar de esto, su patrimonio es de 380 millones de dólares. Puesto número 8. Tom Hanks. Tom Hanks tiene una fortuna acumulada de entre 390 y 400 millones de dólares en su dilatada carrera como actor, escritor, director y productor ejecutivo. A lo largo de su carrera, sus películas le han aportado más de 4.100 millones de dólares. Ha ganado 2 premios Oscar y ha sido nominado en 3 ocasiones. Uno de esos fue para Forrest Gump, que hizo 70 millones de dólares gracias a obtener un porcentaje de las ventas. Su esposa, Rita Wilson, es una actriz también famosa y se suma en las ganancias para ser una pareja supermillonaria. Tanto así que en enero de 2010, Tony y Rita gastaron 26 millones de dólares para comprar lo que se convertiría en su residencia principal en el área de Pacific Palisades. Ese es un lujo que no pueden darse muchos. En el puesto número 7 tenemos a Jack Nicholson. Jack Nicholson es uno de los mejores actores de todos los tiempos. Él ha colaborado con algunos de los actores más increíbles como Morgan Freeman, Tom Cruise o Demi Moore. A partir de 2021, el patrimonio neto de Jack Nicholson se estima en 400 millones de dólares, pues el actor ha hecho esta fortuna a través de su carrera, sus negocios en bienes raíces y una colección de arte de 150 millones de dólares. Y si bien Nicholson nunca ha revelado exactamente cuánto dinero ganó interpretando al Joker, uno de sus personajes más característicos, se confirma que está por encima de los 60 millones de dólares, y el biógrafo de Nicholson, Mark Elliott, estima que el actor en realidad se llevó más de 90 millones de dólares. De allí ya se puede tener una idea de cómo va creciendo la cuenta del actor. Número 6. Adam Sandler. Adam tiene un patrimonio neto asombroso de 420 millones de dólares, con una colección de películas que ha recaudado más de 4.000 millones. Su dinero proviene, por supuesto, de su carrera cinematográfica. Las películas que hizo en los años 90 y 2000 aparentemente le dieron unos cientos de millones. Sin embargo, la mayor parte de su patrimonio neto es mucho más reciente. La última incorporación ha sido un gigantesco contrato de 250 millones de dólares con Netflix en 2010, que representa más de la mitad de su patrimonio neto total. Eso fue una buena jugada. Número 5. Mel Gibson. El actor de películas como Arma Letal, Braveheart, El Patriota o Mad Max poseía antes de su divorcio en 2011 uno de los patrimonios más caros de Hollywood. Por cierto, una fortuna de unos 850 millones de dólares, fruto de todo lo que cosechó a lo largo de su extensa filmografía. Pero su fortuna se dividió en la separación, lo cual le dejó con 425 millones de dólares, que aún así es una cifra muy buena. No obstante, ahora mismo se estima que la fortuna del actor se encuentra en unos 425 millones de dólares, que si bien es poco menos de lo que aportó a su exmujer, sigue siendo una buena cantidad de dinero, al punto de ser considerado como uno de los actores más ricos de Hollywood. Número 4. Sylvester Stallone.
De acuerdo al sitio Celebrity Net Worth, la fortuna de Stallone asciende a los 450 millones de dólares. En este sentido, hay que destacar que gracias a todo lo que ha escrito a lo largo de su vida profesional, con Rocky a la cabeza, han surgido historias que reportaron en la pantalla grande más de 4.000 millones de dólares en ganancias. Para ser Rocky, aunque no lo creas, aceptó un cheque de 23.000 dólares, solo para que no le quitaran el lugar del protagonista. 6 años más tarde, con la primera película de Rambo, sus contratos ya eran considerablemente mejores, pues firmó por 3.5 millones de dólares. De allí en adelante las ganancias fueron millonarias. De hecho, se dice que entre la década de los 70 y el 2012 recaudó más de 300 millones de dólares solo gracias a los salarios percibidos por sus películas. Como dato curioso, se estima que el actor ingresa al mes más de 4 millones de dólares, para un total anual que supera los 40 millones. Pero no solo eso, además, Stallone cuenta con muchas propiedades. Recientemente vendió una casa en Beverly Hills valorada en 10 millones de dólares. Y también sabemos que le encantan los muscle car americanos. En su garaje podemos encontrar desde Bugatti Veyron, Chevrolet Camaro, Mercedes-Benz SL65 y mucho más. Número 3. Tyler Perry. Tyler Perry es un actor, escritor, productor y director extremadamente popular y exitoso. Es ampliamente conocido por sus comedias de situación y películas que representan sarcásticamente los temas de un hogar afroamericano típico. Uno de sus personajes más famosos y queridos, Madea, ganó popularidad en sus películas y reapareció en muchas películas sobre ella. Según el último cálculo hecho en 2020, el patrimonio neto de Tyler Perry es de aproximadamente 600 millones de dólares. Tyler Perry empezó en la calle, sin hogar, y solo en 3 décadas pasó a ser actor, director y escritor mundialmente conocido. Número 2. Tom Cruise. De acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, Tom Cruise tiene un patrimonio neto de 600 millones de dólares gracias a su trabajo actoral, ya que durante las últimas 3 décadas ha protagonizado docenas de películas de gran éxito, convirtiéndose en una de las estrellas mejor pagadas y más ricas del mundo. Mientras tanto, se espera que el actor aumente su fortuna gracias a Top Gun Maverick, ya que además de su salario como actor, tiene derecho del 10 al 20% de los ingresos brutos de el primer dólar de la película. Si tiene el 20% y se incluyen las ventas de transmisión en el futuro, es muy posible que Tom gane alrededor de 200 millones de dólares. Sin embargo, las películas con las que ganó más dinero fueron Misión Imposible 2 y Guerra de los Mundos, con las que se llevó 100 millones de dólares en cada una. Si dividimos por época, entre 1983 y 2011, Cruise ganó 445 millones de dólares con su salario en películas, y entre 2010 y 2019 ganó aproximadamente 300 millones más, llevando sus ganancias totales a 745 millones de dólares en toda su carrera. Por si fuera poco, Tom también posee una serie de propiedades en Estados Unidos que ha acumulado a lo largo de los años, sumándose a su millonaria fortuna. Hasta ahora es bastante probable que conozcas a todos o a la mayoría de los actores. ¿Quieres saber quién es el número 1? Atento, en el puesto número 1 tenemos a Jerry Seinfeld. Incluso si nunca trabaja un día más en su vida, Jerry Seinfeld será uno de los comediantes más ricos de todos los tiempos. Famoso por el programa de TV también llamado Seinfeld, obtuvo mucho dinero pues NBC le pagó $1 millón por episodio cuando terminó la serie. Aunque no tenga la necesidad de trabajar, Jerry Seinfeld todavía sigue muy ocupado. Escribió y protagonizó la película La Abeja después de que terminó el espectáculo. Netflix presuntamente lo contrató a un acuerdo de 100 millones de dólares para algunos nuevos especiales de stand-up, y complementa sus ingresos vendiendo algunos de los Porsche más caros de su colección. Hizo una inversión de 160 millones de dólares para poseer el Seinfeld Cataloger. Eso significa que seguirá ganando mucho dinero con las reposiciones de Seinfeld durante los próximos años. Y el patrimonio de este actor, que lo hace el número 1 de esta lista, es una cifra inigualable de 860 millones de dólares, dejando muy lejos a los demás. Pareciera que una vida no alcanza para gastar tanto dinero. Sin embargo, las fortunas de estos actores se multiplican día tras día. ¿Te ha gustado el video? Entonces te invito a dejar tu like, y si te gusta saber del lujo y lo extravagantemente costoso, este es tu canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Esto es Lifestyle and Money. Hasta la próxima.